Hola, esto es un video tutorial acerca de cómo crear un paquete en Integration Services para realizar una carga incremental en un almacén de datos. Bien, vamos a definir un nuevo paquete que vamos a asignarle como nombre, vamos a ponerle inserción incremental, por ejemplo. Inserción incremental. De acuerdo, pues este paquete, en primer lugar, pues como hemos comentado en tutoriales anteriores, lo que tiene que hacer es determinar cuál es la fecha de actualización, la fecha de actualización de las categorías, y en función de esa fecha de actualización, en función de ese intervalo que se determine, pues propagar los cambios que haya habido de la tabla fuente a la tabla de destino. Bien, vamos a comenzar con una tarea de flujo de control. Bueno, vamos a terminar primero, vamos a crearnos dos variables. La primera variable que nos vamos a crear, que va a ser la que van a controlar, de alguna manera la fecha de inserción y la fecha de inicio y la fecha de fin del intervalo, pues vamos a determinarla mediante dos variables. Estas van a ser, por ejemplo, lo que vamos a denominar start date. Start date son de tipo fecha, de tipo datetime, y vamos a crear una nueva variable que va a ser la endDate. De nuevo también de tipo datetime. Vemos que los tipos que hay definidos, ¿no? El único que se ajusta a la fecha es el datetime, no existe ni ningún date ni ningún time, por tanto, los valores que generemos tienen que ser en este formato, en este tipo de datos, datetime. Bien, pues el primer paso que vamos a realizar es crear una tarea de ejecutar SQL, que es la que se va a encargar de determinar, cuáles son estas fechas de inicio y estas fechas de fin con las que tenemos que recuperar datos para hacer la actualización incremental. Vamos a hacer doble clic sobre esta tarea y esta tarea va a devolver en un result set esa fecha de inicio y esa fecha de fin. Por tanto, en esta pestaña general vamos a devolver un result set de fila única. Esto lo podemos llamar obtener intervalo de modificaciones o de inserciones. Y, pues bien, tenemos que definir una conexión a, en nuestro caso, la tabla de origen. La tabla de origen es Product Category Source. Pues vamos a definir una nueva conexión. Esa tabla se encuentra en la base de datos pruebas, para la que ya tenemos definida una conexión. Y lo que tenemos que construir ahora es la cadena SQL que se encarga de recuperar esos datos. Esa cadena que se encarga de recuperar esos datos, si queréis, la vamos a escribir primero en el Management Studio y luego la copiamos directamente en la ventana anterior. Bien, de lo que se trata es de determinar en la tabla Product Category Destination cuál es el máximo valor. Bien, el máximo valor de fecha. Pues para eso vamos a construir un select que nos tiene que calcular, en primer lugar, cuál es la última fecha que se ha producido aquí. Bueno, vamos a ver. Tenemos que comprobar que... un momentillo, por favor. Tenemos que comprobar cuáles son los valores que hay introducidos en esta tabla. Esto sería product, en la tabla pruebas, DBO, y es product category destination. Bueno, la de casco ahora mismo nos está sobrando, puesto que sería el caso de la inserción esa que habíamos comentado en las transparencias, que sería más tarde. Voy a borrarla en un momento. Voy a borrar delete where product category de. De acuerdo. Y ahora ya sí estarían los datos que necesitamos. De acuerdo. Esos son los datos iniciales de los que partimos. Bien.
Nos interesa saber cuál es el máximo valor de la fecha, que será el valor mínimo con el que se arranque en el intervalo para recuperar datos del source. Bien, pues entonces esto lo que vamos a hacer es calcular el máximo de la columna modified date y esto pues lo vamos a renombrar como start date. Eso por un lado. El valor máximo sería ese. Y el valor mínimo, perdón, ese sería el start date. Y el end date, pues sería la fecha actual. Sería el begin, sería, perdón, el get date. La función get date. Get date devuelve un valor de fecha en formato datetime. Pues esto sería end date. Bien, puede ocurrir una cosa con el modified date. Lo que puede ocurrir es que esta tabla no contenga ningún valor o contenga todos los valores a nulo, ¿no? Entonces, en el caso de que contenga todos los valores a nulo, la fecha de inicio no podría ser null, tendría que ser un mínimo que nosotros podemos fijar de forma artificial. Entonces, eso lo podemos determinar con la función isNull, que la vamos a completar junto antes, y la función isNull realiza lo siguiente. Si este valor de aquí es nulo, lo que va a tomar esa función es el valor que le pasamos a continuación. El valor que le podemos pasar a continuación sería una fecha que tomamos como mínimo, por ejemplo, el 1 de enero del 90, perdón, del 1900. Pero eso realmente no sería un formato fecha en formato datetime y habría que convertirlo con una función convert, que la convertiríamos a datetime y le estamos pasando ese parámetro. Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que vamos a determinar el valor de start date. Y start date toma como valor el máximo de la columna modified date. Pero si ese valor máximo fuese nulo, porque no hubiese ningún valor, el valor que tomaría start date sería el resultado de convertir en fecha el formato, la fecha 1900. Es decir, tomaríamos un mínimo. Bien, pues si ejecutamos esta consulta, vemos que el valor que nos devuelve como start date, ¿no?, es la fecha el máximo de las columnas y como end date la fecha, en este caso la fecha actual. Bien, pues esta expresión la vamos a copiar y es la que nos vamos a pegar en la sentencia SQL. Pegamos aquí, control V y aceptamos. Lo que nos faltaría por hacer a continuación es, no debería, sí, efectivamente, esto lo que hace es que nos devuelve, nos genera los dos valores. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a asignar estos dos valores de start date y end date a el result set, que es lo que en definitiva tiene que hacer esta tarea de SQL. Vamos a agregar un parámetro nuevo al result set y la columna 0 pues va a devolver el user, la columna user, pero en vez del end date, cuidado, en vez del user end date queremos el user begin date, el start date. Y la segunda columna del result set, la columna 1, tiene que devolvernos el end date. Bien, pues esto es lo que está haciendo esta tarea SQL. Realiza una consulta que devuelve dos columnas. En la primera columna voy a devolver el valor de user start date, voy a devolver la fecha de inicio y esa fecha de inicio la vuelco en la variable que hemos definido previamente. Y en la segunda columna voy a volcar en la variable que hemos definido también previamente el valor de la segunda columna. Es decir, aquí en estas variables que hemos definido previamente, de start date y end date, es donde vamos a volcar el result set.
Bien, pues con esto finalizamos esta parte del video tutorial y seguimos ahora más adelante.